Bienvenidos a Audiomentores, hoy presentamos a cómo reinventarte mentalmente en 21 días. Todo cambio verdadero comienza con una incomodidad, una sensación sutil, pero constante, de que algo no está bien, de que la vida que llevamos, aunque funcional o incluso exitosa a los ojos del mundo, no es suficiente, no para el alma. No para esa voz interna que susurra, en medio del ruido cotidiano, que estás hecho para algo más. Quizás estás escuchando esto porque llegaste a ese punto, ese momento en el que lo externo ya no llena, en el que las distracciones pierden sabor, en el que te das cuenta de que corriste mucho, pero no sabes si fuiste en la dirección correcta, y no estás solo. Miles, millones, están despertando a la misma pregunta: ¿quién soy, realmente? ¿Y por qué sigo repitiendo las mismas emociones, los mismos errores, los mismos patrones? Este audiolibro no tiene como objetivo darte respuestas cerradas. Tampoco busca motivarte superficialmente o disfrazar la incomodidad con frases bonitas. Este espacio está diseñado para abrirte la puerta a vos mismo, a ese yo que tal vez fue olvidado, herido, ignorado, o simplemente dormido, pero que nunca desapareció. Porque reinventarse no es fingir ser alguien nuevo, es recordar quién eras antes de que el miedo te dijera que no podías, antes de que la rutina te convenciera de que debías conformarte, antes de que el dolor te hiciera olvidar tu esencia. Este proceso de 21 días no será mágico, no hay fórmulas secretas ni atajos, pero sí hay un camino. Uno claro, humano, poderoso. Y si estás dispuesto a recorrerlo, si estás listo para enfrentarte con sinceridad y coraje, vas a descubrir que no solo podés cambiar tu mente, sino toda tu realidad. Reinventarse es elegir, conscientemente, ser el arquitecto de tu propio ser. Y para eso, vas a necesitar 3 cosas: intención, disciplina y vulnerabilidad. La intención es el motor. Sin ella, no hay inicio, no hay compromiso, no hay fuego interno. Tu intención de estar acá, de darle play a este audiolibro, ya es una victoria. Ya te diferencia de millones que siguen dormidos, anestesiados por una vida automática. Vos elegiste parar. Escuchar. Buscar algo más. La disciplina será tu aliada diaria, porque no basta con querer. La mente que querés transformar tiene hábitos, creencias y reacciones tan arraigadas que va a resistirse. Vas a sentir pereza, dudas, culpa, incluso miedo. Pero si cada día haces un poco, si te mantienes presente aunque no tengas ganas, vas a ver lo imposible volverse natural. Y la vulnerabilidad. Esa es la clave. Reinventarse implica mirar lo que no querés ver. Aceptar que te heriste, que te mentiste, que te perdiste. Implica llorar, soltar, perdonar, y sobre todo, entender que no hay nada roto en vos. Solo partes que necesitan ser vistas y escuchadas con amor. Durante los próximos 17 capítulos, te invito a ir profundo, no solo a pensar. Pensar ya lo hiciste miles de veces. Esta vez es distinto. Esta vez se trata de sentir lo que pensás, de habitar cada palabra, de usarla como espejo, no como consuelo. Cada capítulo es un paso, un peldaño, una pregunta bien formulada, una verdad incómoda, pero liberadora. Un espacio donde podés ser honesto sin juicio, sin caretas, sin exigencias. Puede que algunos días sientas que estás retrocediendo. Eso es normal. A veces, para avanzar, hay que volver a lo más profundo de uno mismo, a lo olvidado, a lo reprimido, a lo esencial. Puede que otros días sientas una claridad inexplicable, como si de pronto todo tuviera sentido, como si ese yo nuevo ya existiera dentro tuyo, esperando simplemente que te atrevas a mirarlo de frente. Y ese es el punto final de este camino: descubrir que no hay afuera lo que no hay adentro, que la mente no es enemiga, sino aliada si la entrenás, y que podés, en solo 21 días, comenzar una transformación real, duradera, tangible. No importa tu edad, no importa lo que hiciste antes, no importa si sentís que ya lo intentaste todo. Este no es un curso, ni una terapia, ni una charla motivacional. Este es un viaje, uno íntimo, uno silencioso, uno profundo, y lo único que necesita es que estés presente. No me creas, compróbalo por vos mismo. Día tras día, capítulo tras capítulo, vas a darte cuenta de algo. No necesitas convertirte en alguien más, solo necesitas recordar quién eras antes de olvidarte. Así que respira. Cerrá los ojos si querés, y repetí internamente: estoy listo. No para ser perfecto, sino para ser verdadero. Estoy listo para reinventarme. Gracias por estar acá. Ahora sí, comenzamos. Capítulo 1. Decisión y compromiso. Decidir cambiar no es un acto espontáneo, no ocurre por casualidad, ni se trata simplemente de una inspiración del momento. Decidir cambiar nace del hartazgo, de una incomodidad persistente, de esa sensación sorda que se instala en el pecho cuando uno ya no soporta seguir siendo quien es. No se trata de una idea bonita que ronda la cabeza, sino de una certeza visceral, una urgencia interna, casi física, que te empuja a buscar aire nuevo.
Y es entonces cuando, en silencio, sin aplausos ni testigos, decidís. No lo decís en voz alta, no lo publicás en redes, no lo gritás al mundo. Lo sentís. Lo afirmás para vos. Lo sellás en lo profundo. Es en ese instante cuando empieza todo. Porque cambiar no empieza con resultados. Empieza con una decisión que no admite retroceso. Una decisión que transforma incluso antes de que algo cambie afuera. Y aunque parezca pequeño, es un terremoto silencioso que lo mueve todo por dentro. Pero decidir no es suficiente. Porque después de decidir, viene el paso verdaderamente difícil, comprometerte con vos mismo. Con tu proceso. Con tu nueva identidad. Y eso no es fácil, porque estamos acostumbrados a rompernos la palabra. A decir mañana empiezo, después lo hago, esta vez sí, y luego traicionarnos con la misma facilidad con la que apagamos una alarma por la mañana. Comprometerte significa que, aun cuando nadie te está mirando, vos seguís adelante. Significa que no necesitas que alguien te controle, ni que te den premios, ni que te aplaudan. Significa que tu palabra vale. Que tu decisión se sostiene con acciones. Que ya no necesitas sentirte motivado para moverte. Porque la motivación es inconstante, viene y va. Pero el compromiso verdadero no desaparece, no se negocia, no se cuestiona. El compromiso real no se pregunta cada mañana si sigue vigente, porque ya forma parte de quién sos. Y eso es lo que este primer día quiere enseñarte, que todo lo que va a venir en los próximos días depende, no de cuánto sabes, ni de cuánto lees, ni de cuántas veces escuchaste frases inspiradoras, sino de tu decisión y de tu compromiso con vos. Porque podés leer 1000 libros de desarrollo personal, escuchar horas de conferencias, llenar tu cabeza de teorías, pero si no hay decisión real y compromiso diario, nada cambia. Y eso es algo que cuesta aceptar, porque a veces creemos que el solo hecho de interesarnos por el cambio ya es suficiente. Nos convencemos de que estar cansados de nuestra vida debería bastar para cambiarla, pero no es así. Cansarte no es lo mismo que actuar. Estar harto no es lo mismo que decidir. Sentir que necesitas algo distinto no es lo mismo que comprometerte a construirlo. El puente que separa la vida que tenés de la vida que querés no se cruza con pensamientos, se cruza con decisiones firmes y pasos consistentes. Uno tras otro. Aunque duela. Aunque no veas resultados al principio. Aunque nadie lo entienda, en este proceso de reinventarte mentalmente, vas a notar que tu mayor enemigo no es el mundo, no son las circunstancias, no es el pasado ni el entorno. Tu mayor desafío es tu propia mente. Esa parte tuya que se resiste al cambio, que quiere comodidad, que elige lo conocido aunque duela, que te susurra que no vale la pena intentarlo otra vez porque ya fallaste antes. Esa voz que te hace dudar de vos cada vez que intentás ser distinto. Y ahí es donde tu decisión tiene que ser más fuerte que tus pensamientos. Ahí es donde tu compromiso tiene que sostenerte cuando tus emociones intentan sabotearte. Porque muchas veces, reinventarte no es un acto glorioso. No es épico ni heroico. Es silencioso. Es solitario. Es repetitivo. Es hacer lo correcto cuando nadie lo ve. Es elegirte una y otra vez, incluso cuando no tenés ganas. Incluso cuando no estás seguro de que vaya a funcionar. Es confiar, no porque veas resultados, sino porque ya no podés permitirte seguir siendo quien eras. El compromiso con vos mismo se pone a prueba cuando nadie te exige nada. Cuando podrías elegir quedarte igual, pero decidís avanzar. Cuando podrías rendirte, pero seguís. No por orgullo. No por miedo. Sino porque entendiste que ya no querés vivir anestesiado, dormido, ajeno a tu verdadero potencial. Y eso, aunque parezca invisible, es enorme. Es un acto de poder. Es una revolución interna. Es cambiar el guión de tu vida desde la raíz. Por eso hoy, en este primer día, no te pido que hagas todo. No te pido que seas perfecto. Solo te pido una cosa, decidí. Y que esa decisión sea real. Que la sientas en el cuerpo. Que la respaldes con acciones, aunque pequeñas. Y después de decidir, comprométete. Sin promesas grandilocuentes. Sin buscar resultados inmediatos. Solo comprométete a no traicionarte. A escucharte. A respetarte. A sostenerte. A bancarte. A elegirte todos los días, porque si logras pasar esta primera barrera, si logras mantenerte firme en tu decisión y sostener tu compromiso, todo lo demás se vuelve más claro. No más fácil, pero sí más claro.
Porque el verdadero cambio no empieza cuando todo va bien. Empieza cuando, a pesar de que todo dentro tuyo quiere retroceder, vos decidís avanzar. Aunque sea lento. Aunque duela. Aunque no sepas cómo va a terminar. La mente necesita tiempo para adaptarse a esta nueva forma de vivir. Está programada para lo seguro, para lo familiar, para lo repetitivo. Y tu decisión de cambiar la sacude. Tu compromiso la reeduca. Por eso cada día que sigas firme, cada vez que te mantengas en tu palabra, le estás enseñando a tu mente una nueva manera de ser. Una nueva identidad. Una nueva historia, así que hoy no busques grandes resultados. No te exijas perfección. Solo hace una cosa, elegite. Decidí. Y comprométete con vos. Porque esta es tu base. Esta es tu raíz. Este es el primer paso real en tu camino de reinvención. Y cuando mires atrás, vas a notar que todo comenzó el día en que, por fin, te tomaste en serio. Capítulo 2. Romper con las viejas creencias. Hay algo que nadie te dice cuando decidís cambiar, que tu verdadero obstáculo no es aprender cosas nuevas, sino desaprender las viejas. Porque las creencias que arrastras no son solo ideas en tu cabeza, son cimientos invisibles que sostienen la manera en que vivís. Son las lentes con las que mirás al mundo, a los demás y a vos mismo. Y lo más peligroso es que la mayoría de esas creencias no las elegiste conscientemente. Las absorbiste sin darte cuenta. Te las transmitieron tus padres, tus maestros, tus amigos, tu cultura. Y ahí están, operando en silencio, definiendo lo que crees que podés o no podés, lo que mereces o no mereces, lo que es posible y lo que no. Por eso, antes de avanzar hacia una nueva versión de vos, necesitas mirar de frente esas creencias que te atan. Y no es cómodo. No es fácil. Porque cuestionar tus creencias es cuestionar tu identidad. Es mirarte al espejo y aceptar que mucho de lo que creías verdad solo era una historia repetida tantas veces que la diste por cierta. Pero si no haces este trabajo, si no te animas a romper esas cadenas invisibles, vas a intentar construir algo nuevo sobre una base vieja. Y todo se va a desmoronar. Pensá en las veces que intentaste cambiar y volviste al punto de partida. No fue porque no tuvieras fuerza de voluntad. No fue porque no quisieras de verdad. Fue porque tu mente seguía atrapada en las mismas creencias. Es como querer navegar un barco nuevo con un mapa viejo. No importa cuánto lo intentes, siempre vas a terminar en el mismo puerto. Por eso, hoy es el día en que empezás a mirar hacia adentro. A preguntarte, ¿qué cosas creo sobre mí que me están limitando? ¿Qué ideas heredé sobre el éxito, el fracaso, el amor, el dinero, la felicidad? ¿Cuántas de esas ideas realmente me sirven? ¿Cuántas son cadenas disfrazadas de verdades? Porque no podés reinventarte si primero no soltás lo que ya no te pertenece. Y soltar no significa odiar ni rechazar. Significa agradecer lo que te sirvió en su momento y dejar ir lo que ya no encaja con la persona que querés ser. Es como cambiar de piel. Es incómodo. Es raro. Es doloroso a veces. Pero es necesario. Hoy quiero que pienses en las frases que más escuchaste en tu vida. Esas que parecen inofensivas, pero que dejaron marcas. Tal vez creciste escuchando que el dinero es malo. O que soñar en grande es para los ilusos. O que las personas como vos no llegan lejos. Tal vez te dijeron que no te rías mucho porque algo malo puede pasar. O que no muestres demasiado porque la gente va a envidiarte. O que no confíes en nadie. Cada una de esas frases se fue acumulando en tu mente como ladrillos. Y ahora forman las paredes de tu mundo interior. Pero si querés vivir una vida más grande, necesitas romper esas paredes. Necesitas empezar a escuchar nuevas voces. A exponerte a nuevas ideas. A permitirte imaginar posibilidades que antes no estaban en tu radar. Porque tu mente solo puede crear lo que conoce. Y si solo conoces limitaciones, solo vas a crear límites. Pero si empezás a expandir tu mente, a cuestionar, a abrirte, las posibilidades también se expanden. Cuestionar tus creencias no significa vivir en duda constante. Significa hacerte dueño de lo que pensás. Elegir qué creencias te definen. No aceptar cualquier idea solo porque siempre estuvo ahí. Y eso requiere coraje. Porque muchas de esas creencias están ligadas a las personas que amás. A tu familia. A tu historia. Y a veces, romper una creencia es sentir que traicionas una parte de tus raíces. Pero no es traición. Es evolución. Es honrar tu camino al elegir crecer.
Y aunque al principio incomode, después se siente liberador. Porque te das cuenta de que no necesitas cargar con todo. Que podés elegir livianar la mochila. Que podés soltar el peso de las expectativas ajenas. Que podés crear una vida propia, auténtica, alineada con quien sos y no con quien esperaban que fueras. Hoy es un día para hacerte preguntas incómodas. Para sentarte en silencio y observar tus pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo. Sin juzgarlos. Solo mirándolos. Preguntándote de dónde vienen. Si realmente son tuyos. Si te acercan o te alejan de la vida que querés. Y vas a descubrir que muchas de esas ideas que parecían incuestionables solo están ahí porque nunca las pusiste en duda. Porque nunca tuviste la oportunidad o el valor de desafiarlas. Pero ahora tenés esa oportunidad. Ahora tenés ese coraje. Bienvenidos a Audiomentores, hoy presentamos a cómo reinventarte mentalmente en 21 días. Todo cambio verdadero comienza con una incomodidad, una sensación sutil, pero constante, de que algo no está bien, de que la vida que llevamos, aunque funcional o incluso exitosa a los ojos del mundo, no es suficiente, no para el alma. No para esa voz interna que susurra, en medio del ruido cotidiano, que estás hecho para algo más. Quizás estás escuchando esto porque llegaste a ese punto, ese momento en el que lo externo ya no llena. En el que las distracciones pierden sabor. En el que te das cuenta de que corriste mucho, pero no sabes si fuiste en la dirección correcta, y no estás solo. Miles, millones, están despertando a la misma pregunta. ¿Quién soy, realmente? ¿Y por qué sigo repitiendo las mismas emociones, los mismos errores, los mismos patrones? Este audiolibro no tiene como objetivo darte respuestas cerradas. Tampoco busca motivarte superficialmente o disfrazar la incomodidad con frases bonitas. Este espacio está diseñado para abrirte la puerta a vos mismo, a ese yo que tal vez fue olvidado, herido, ignorado, o simplemente dormido, pero que nunca desapareció. Porque reinventarse no es fingir ser alguien nuevo, es recordar quién eras antes de que el miedo te dijera que no podías, antes de que la rutina te convenciera de que debías conformarte, antes de que el dolor te hiciera olvidar tu esencia. Este proceso de 21 días no será mágico, no hay fórmulas secretas ni atajos, pero sí hay un camino. Uno claro, humano, poderoso. Y si estás dispuesto a recorrerlo, si estás listo para enfrentarte con sinceridad y coraje, vas a descubrir que no solo podés cambiar tu mente, sino toda tu realidad. Reinventarse es elegir, conscientemente, ser el arquitecto de tu propio ser. Y para eso, vas a necesitar 3 cosas: intención, disciplina y vulnerabilidad. La intención es el motor. Sin ella, no hay inicio, no hay compromiso, no hay fuego interno. Tu intención de estar acá, de darle play a este audiolibro, ya es una victoria. Ya te diferencia de millones que siguen dormidos, anestesiados por una vida automática. Vos elegiste parar. Escuchar. Buscar algo más. La disciplina será tu aliada diaria, porque no basta con querer. La mente que querés transformar tiene hábitos, creencias y reacciones tan arraigadas que va a resistirse. Vas a sentir pereza, dudas, culpa, incluso miedo. Pero si cada día haces un poco, si te mantienes presente aunque no tengas ganas, vas a ver lo imposible volverse natural. Y la vulnerabilidad. Esa es la clave. Reinventarse implica mirar lo que no querés ver. Aceptar que te heriste, que te mentiste, que te perdiste. Implica llorar, soltar, perdonar, y sobre todo, entender que no hay nada roto en vos. Solo partes que necesitan ser vistas y escuchadas con amor. Durante los próximos 17 capítulos, te invito a ir profundo, no solo a pensar. Pensar ya lo hiciste miles de veces. Esta vez es distinto. Esta vez se trata de sentir lo que pensás, de habitar cada palabra, de usarla como espejo, no como consuelo. Cada capítulo es un paso, un peldaño, una pregunta bien formulada, una verdad incómoda, pero liberadora. Un espacio donde podés ser honesto sin juicio, sin caretas, sin exigencias. Puede que algunos días sientas que estás retrocediendo. Eso es normal. A veces, para avanzar, hay que volver a lo más profundo de uno mismo, a lo olvidado. A lo reprimido. A lo esencial. Puede que otros días sientas una claridad inexplicable, como si de pronto todo tuviera sentido, como si ese yo nuevo ya existiera dentro tuyo, esperando simplemente que te atrevas a mirarlo de frente. Y ese es el punto final de este camino. Descubrir que no hay afuera lo que no haya dentro, que la mente no es enemiga, sino aliada si la entrenás, y que podés, en solo 21 días, comenzar una transformación real, duradera, tangible. No importa tu edad, no importa lo que hiciste antes, no importa si sentís que ya lo intentaste todo. Este no es un curso, ni una terapia, ni una charla motivacional. Este es un viaje, uno íntimo, uno silencioso, uno profundo, y lo único que necesita es que estés presente. No me creas,
Compróbalo por vos mismo. Día tras día, capítulo tras capítulo, vas a darte cuenta de algo. No necesitas convertirte en alguien más. Solo necesitas recordar quién eras antes de olvidarte. Así que respira. Cerrá los ojos si querés. Y repetí internamente, estoy listo. No para ser perfecto, sino para ser verdadero. Estoy listo para reinventarme. Gracias por estar acá. Ahora sí, comenzamos. Capítulo 1. Decisión y compromiso. Decidir cambiar no es un acto espontáneo, no ocurre por casualidad, ni se trata simplemente de una inspiración del momento. Decidir cambiar nace del hartazgo, de una incomodidad persistente, de esa sensación sorda que se instala en el pecho cuando uno ya no soporta seguir siendo quien es. No se trata de una idea bonita que ronda la cabeza, sino de una certeza visceral, una urgencia interna, casi física, que te empuja a buscar aire nuevo. Y es entonces cuando, en silencio, sin aplausos ni testigos, decidís. No lo decís en voz alta, no lo publicás en redes, no lo gritás al mundo. Lo sentís. Lo afirmás para vos. Lo sellás en lo profundo. Es en ese instante cuando empieza todo. Porque cambiar no empieza con resultados. Empieza con una decisión que no admite retroceso. Una decisión que transforma incluso antes de que algo cambie afuera. Y aunque parezca pequeño, es un terremoto silencioso que lo mueve todo por dentro. Pero decidir no es suficiente. Porque después de decidir, viene el paso verdaderamente difícil, comprometerte con vos mismo. Con tu proceso. Con tu nueva identidad. Y eso no es fácil, porque estamos acostumbrados a rompernos la palabra. A decir mañana empiezo, después lo hago, esta vez sí, y luego traicionarnos con la misma facilidad con la que apagamos una alarma por la mañana. Comprometerte significa que, aun cuando nadie te está mirando, vos seguís adelante. Significa que no necesitas que alguien te controle, ni que te den premios, ni que te aplaudan. Significa que tu palabra vale. Que tu decisión se sostiene con acciones. Que ya no necesitas sentirte motivado para moverte. Porque la motivación es inconstante, viene y va. Pero el compromiso verdadero no desaparece, no se negocia, no se cuestiona. El compromiso real no se pregunta cada mañana si sigue vigente, porque ya forma parte de quién sos. Y eso es lo que este primer día quiere enseñarte, que todo lo que va a venir en los próximos días depende, no de cuánto sabes, ni de cuánto lees, ni de cuántas veces escuchaste frases inspiradoras, sino de tu decisión y de tu compromiso con vos. Porque podés leer 1000 libros de desarrollo personal, escuchar horas de conferencias, llenar tu cabeza de teorías, pero si no hay decisión real y compromiso diario, nada cambia. Y eso es algo que cuesta aceptar, porque a veces creemos que el solo hecho de interesarnos por el cambio ya es suficiente. Nos convencemos de que estar cansados de nuestra vida debería bastar para cambiarla, pero no es así. Cansarte no es lo mismo que actuar. Estar harto no es lo mismo que decidir. Sentir que necesitas algo distinto no es lo mismo que comprometerte a construirlo. El puente que separa la vida que tenés de la vida que querés no se cruza con pensamientos, se cruza con decisiones firmes y pasos consistentes. Uno tras otro. Aunque duela. Aunque no veas resultados al principio. Aunque nadie lo entienda, en este proceso de reinventarte mentalmente, vas a notar que tu mayor enemigo no es el mundo, no son las circunstancias, no es el pasado ni el entorno. Tu mayor desafío es tu propia mente. Esa parte tuya que se resiste al cambio, que quiere comodidad, que elige lo conocido aunque duela, que te susurra que no vale la pena intentarlo otra vez porque ya fallaste antes. Esa voz que te hace dudar de vos cada vez que intentás ser distinto. Y ahí es donde tu decisión tiene que ser más fuerte que tus pensamientos. Ahí es donde tu compromiso tiene que sostenerte cuando tus emociones intentan sabotearte. Porque muchas veces, reinventarte no es un acto glorioso. No es épico ni heroico. Es silencioso. Es solitario. Es repetitivo. Es hacer lo correcto cuando nadie lo ve. Es elegirte una y otra vez, incluso cuando no tenés ganas. Incluso cuando no estás seguro de que vaya a funcionar. Es confiar, no porque veas resultados, sino porque ya no podés permitirte seguir siendo quien eras. El compromiso con vos mismo se pone a prueba cuando nadie te exige nada. Cuando podrías elegir quedarte igual, pero decidís avanzar. Cuando podrías rendirte, pero seguís. No por orgullo. No por miedo. Sino porque entendiste que ya no querés vivir anestesiado, dormido, ajeno a tu verdadero potencial. Y eso, aunque parezca invisible, es enorme.
Es un acto de poder. Es una revolución interna. Es cambiar el guión de tu vida desde la raíz. Por eso hoy, en este primer día, no te pido que hagas todo. No te pido que seas perfecto. Solo te pido una cosa: decidí. Y que esa decisión sea real. Que la sientas en el cuerpo. Que la respaldes con acciones, aunque pequeñas. Y después de decidir, comprométete. Sin promesas grandilocuentes. Sin buscar resultados inmediatos. Solo comprométete a no traicionarte. A escucharte. A respetarte. A sostenerte. A bancarte. A elegirte todos los días, porque si logras pasar esta primera barrera, si logras mantenerte firme en tu decisión y sostener tu compromiso, todo lo demás se vuelve más claro. No más fácil, pero sí más claro. Porque el verdadero cambio no empieza cuando todo va bien. Empieza cuando, a pesar de que todo dentro tuyo quiere retroceder, vos decidís avanzar. Aunque sea lento. Aunque duela. Aunque no sepas cómo va a terminar. La mente necesita tiempo para adaptarse a esta nueva forma de vivir. Está programada para lo seguro, para lo familiar, para lo repetitivo. Y tu decisión de cambiar la sacude. Tu compromiso la reeduca. Por eso cada día que sigas firme, cada vez que te mantengas en tu palabra, le estás enseñando a tu mente una nueva manera de ser. Una nueva identidad. Una nueva historia, así que hoy no busques grandes resultados. No te exijas perfección. Solo hace una cosa: elegite. Decidí. Y comprométete con vos. Porque esta es tu base. Esta es tu raíz. Este es el primer paso real en tu camino de reinvención. Y cuando mires atrás, vas a notar que todo comenzó el día en que, por fin, te tomaste en serio. Capítulo 2. Romper con las viejas creencias. Hay algo que nadie te dice cuando decidís cambiar, que tu verdadero obstáculo no es aprender cosas nuevas, sino desaprender las viejas. Porque las creencias que arrastras no son solo ideas en tu cabeza, son cimientos invisibles que sostienen la manera en que vivís. Son las lentes con las que mirás al mundo, a los demás y a vos mismo. Y lo más peligroso es que la mayoría de esas creencias no las elegiste conscientemente. Las absorbiste sin darte cuenta. Te las transmitieron tus padres, tus maestros, tus amigos, tu cultura. Y ahí están, operando en silencio, definiendo lo que crees que podés o no podés, lo que mereces o no mereces, lo que es posible y lo que no. Por eso, antes de avanzar hacia una nueva versión de vos, necesitas mirar de frente esas creencias que te atan. Y no es cómodo. No es fácil. Porque cuestionar tus creencias es cuestionar tu identidad. Es mirarte al espejo y aceptar que mucho de lo que creías verdad solo era una historia repetida tantas veces que la diste por cierta. Pero si no haces este trabajo, si no te animas a romper esas cadenas invisibles, vas a intentar construir algo nuevo sobre una base vieja. Y todo se va a desmoronar. Pensá en las veces que intentaste cambiar y volviste al punto de partida. No fue porque no tuvieras fuerza de voluntad. No fue porque no quisieras de verdad. Fue porque tu mente seguía atrapada en las mismas creencias. Es como querer navegar un barco nuevo con un mapa viejo. No importa cuánto lo intentes, siempre vas a terminar en el mismo puerto. Por eso, hoy es el día en que empezás a mirar hacia adentro. A preguntarte, ¿qué cosas creo sobre mí que me están limitando? ¿Qué ideas heredé sobre el éxito, el fracaso, el amor, el dinero, la felicidad? ¿Cuántas de esas ideas realmente me sirven? ¿Cuántas son cadenas disfrazadas de verdades? Porque no podés reinventarte si primero no soltás lo que ya no te pertenece. Y soltar no significa odiar ni rechazar. Significa agradecer lo que te sirvió en su momento y dejar ir lo que ya no encaja con la persona que querés ser. Es como cambiar de piel. Es incómodo. Es raro. Es doloroso a veces. Pero es necesario. Hoy quiero que pienses en las frases que más escuchaste en tu vida. Esas que parecen inofensivas, pero que dejaron marcas. Tal vez creciste escuchando que el dinero es malo. O que soñar en grande es para los ilusos. O que las personas como vos no llegan lejos. Tal vez te dijeron que no te rías mucho porque algo malo puede pasar. O que no muestres demasiado porque la gente va a envidiarte. O que no confíes en nadie. Cada una de esas frases se fue acumulando en tu mente como ladrillos. Y ahora forman las paredes de tu mundo interior. Pero si querés vivir una vida más grande, necesitas romper esas paredes. Necesitas empezar a escuchar nuevas voces.
A exponerte a nuevas ideas. A permitirte imaginar posibilidades que antes no estaban en tu radar. Porque tu mente solo puede crear lo que conoce. Y si solo conoces limitaciones, solo vas a crear límites. Pero si empezás a expandir tu mente, a cuestionar, a abrirte, las posibilidades también se expanden. Cuestionar tus creencias no significa vivir en duda constante. Significa hacerte dueño de lo que pensás. Elegir qué creencias te definen. No aceptar cualquier idea solo porque siempre estuvo ahí. Y eso requiere coraje. Porque muchas de esas creencias están ligadas a las personas que amás. A tu familia. A tu historia. Y a veces, romper una creencia es sentir que traicionas una parte de tus raíces. Pero no es traición. Es evolución. Es honrar tu camino al elegir crecer. Y aunque al principio incomode, después se siente liberador. Porque te das cuenta de que no necesitas cargar con todo. Que podés elegir livianar la mochila. Que podés soltar el peso de las expectativas ajenas. Que podés crear una vida propia, auténtica, alineada con quien sos y no con quien esperaban que fueras. Hoy es un día para hacerte preguntas incómodas. Para sentarte en silencio y observar tus pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo. Sin juzgarlos. Solo mirándolos. Preguntándote de dónde vienen. Si realmente son tuyos. Si te acercan o te alejan de la vida que querés. Y vas a descubrir que muchas de esas ideas que parecían incuestionables solo están ahí porque nunca las pusiste en duda. Porque nunca tuviste la oportunidad o el valor de desafiarlas. Pero ahora tenés esa oportunidad. Ahora tenés ese coraje. Porque decidiste reinventarte. Y reinventarse también es reconstruirse mentalmente. Es elegir cada ladrillo de tu nuevo edificio interior. Es no aceptar ninguna idea sin antes preguntarte, ¿esto me sirve? ¿Esto me impulsa? ¿Esto me hace bien? Hoy quiero que te animes a escribir esas creencias que descubrís. Que las pongas en papel. Que las veas fuera de tu mente. Y que empieces a elegir cuáles se quedan y cuáles se van. Porque este proceso no es solo sumar cosas nuevas. Es limpiar el terreno. Es despejar el espacio. Es quitar las malezas. Para que lo que venga pueda crecer sin obstáculos. Y no esperes hacerlo todo en un día. Este es solo el comienzo. Pero es un comienzo poderoso. Porque cada creencia que cuestionas es una cadena que se rompe. Es un paso más hacia tu libertad mental. Y cada paso cuenta. Cada pequeño acto de conciencia suma. Así que no subestimes el poder de mirar hacia adentro. De revisar tu historia. De elegir conscientemente tu futuro. Hoy, más que nunca, quiero que te digas a vos mismo, no estoy condenado a creer lo que siempre creí. Puedo elegir nuevas ideas. Puedo escribir nuevas historias. Puedo crear nuevas realidades. Porque todo cambio externo empieza con un cambio interno. Y ese cambio interno empieza por cómo pensás. Por cómo interpretás el mundo. Por las ideas que decidís abrazar y las que decidís soltar. Así que no tengas miedo de dejar ir. No tengas miedo de cuestionar. No tengas miedo de romper lo que ya no te sostiene. Porque solo cuando las viejas creencias caen, podés construir algo nuevo, fuerte, tuyo, auténtico. Y ese es el verdadero camino hacia la reinvención mental. Hoy empieza tu libertad. Hoy empieza tu nuevo mapa. Hoy elegís qué creencias van a acompañarte en este viaje. Y esa elección es el acto más poderoso que podés hacer por vos. Capítulo 3. La fuerza del compromiso contigo mismo. Comprometerte contigo mismo es uno de los actos más profundos y transformadores que podés hacer en tu vida, pero es también uno de los más difíciles porque implica decirte que no a muchas cosas para decirte que sí a lo que realmente importa, porque comprometerte no es solo prometer, es sostener. Es mantenerte firme incluso cuando las ganas desaparecen, incluso cuando el cansancio aparece, incluso cuando la duda se instala en tu mente y susurra que no vas a poder, que no tiene sentido, que mejor vuelvas a lo conocido, porque comprometerte contigo mismo es asumir una responsabilidad enorme, la de convertirte en el arquitecto de tu propia vida, la de entender que ya no podés culpar a nadie por lo que no funcione, la de aceptar que tus resultados son el reflejo directo de tus decisiones, de tus hábitos, de tus pensamientos, y esa es una verdad que duele, pero también libera, porque si vos sos el responsable, entonces también sos el que tiene el poder de cambiarlo todo, y ese poder es inmenso si sabes usarlo, pero necesita algo clave, compromiso, ese compromiso que no depende de la motivación de un momento, que no depende de si hoy tenés ganas o no,
que no depende de si las cosas están fáciles o difíciles, sino que nace de una decisión interna inquebrantable de no rendirte, de avanzar a pesar de todo, de elegirte a vos por encima de tus excusas, por encima de tus miedos, por encima de las voces externas que no entienden tu camino. Porque comprometerte contigo mismo es abrazar la soledad de quien elige un camino diferente, es aceptar que no todos van a aplaudir tus cambios, que no todos van a entender tu búsqueda, que muchos preferirían que siguieras siendo la misma persona de siempre porque eso es cómodo para ellos, porque eso les da seguridad, pero vos no viniste a esta vida a ser la comodidad de nadie, viniste a expandirte, a crecer, a descubrir todo tu potencial, y eso exige dejar atrás lo que ya no está alineado con la persona que querés ser, exige cerrar puertas, soltar relaciones, cortar con hábitos, romper con patrones, porque comprometerte contigo mismo no es solo sumar cosas nuevas, es también renunciar a lo que te desvía, a lo que te drena, a lo que te mantiene pequeño, y esa renuncia es dolorosa, porque muchas veces esas cosas que debes dejar atrás son parte de tu identidad, de tu historia, de tus afectos, pero si querés avanzar, si querés reinventarte, tenés que elegirte aunque duela, tenés que apostar por vos aunque nadie lo entienda, porque solo vos vas a vivir con las consecuencias de no hacerlo. Y cuando te comprometes de verdad, algo cambia adentro tuyo, algo se enciende, algo se alinea, porque dejas de buscar afuera lo que solo podés darte vos, dejas de esperar que alguien venga a salvarte, a empujarte, a rescatarte, y entendés que la única salvación posible es la que construís con tus actos diarios, con tu disciplina, con tu constancia, con tu esfuerzo, y ahí es cuando descubrís que no necesitas motivación eterna, que no necesitas que todo sea perfecto, que no necesitas que el camino sea fácil, porque lo que necesitas es simplemente seguir, paso a paso, día tras día, aunque cueste, aunque duela, aunque nadie lo vea, porque sabes que cada paso cuenta, que cada pequeño avance suma, que cada día que elegís tu compromiso estás más cerca de la persona que querés ser, y eso no tiene precio, eso no tiene comparación, porque es la victoria más profunda, la de haber cumplido contigo, la de haber honrado tu palabra, la de haber demostrado que sos capaz. Hoy quiero que pienses qué significa para vos comprometerte contigo mismo, quiero que te preguntes qué cosas necesitarías dejar atrás para honrar ese compromiso, quiero que te mires con honestidad y digas, ¿en qué áreas de mi vida estoy fallándome? ¿En qué momentos elijo la comodidad antes que el crecimiento? ¿Qué excusas me repito que ya no puedo seguir sosteniendo? Porque solo cuando te enfrentas con esas verdades podés empezar a cambiarlas, solo cuando dejas de mentirte podés empezar a transformarte, y ese proceso no es bonito, no es fácil, no es rápido, pero es real, es auténtico, es poderoso, porque te libera de las cadenas invisibles que te mantenían en el mismo lugar y te permite empezar a caminar hacia lo que siempre quisiste ser, hacia lo que siempre supiste en el fondo que eras capaz de lograr. Comprometerte contigo mismo es mirarte al espejo y decirte, no me voy a abandonar, no me voy a traicionar, no voy a postergarme más, porque merezco mi propia lealtad, merezco mi propia entrega, merezco ser la prioridad de mi vida, y eso no es egoísmo, eso es amor propio en su forma más elevada, porque solo quien se elige a sí mismo puede luego elegir a los demás desde un lugar sano, completo, pleno, porque solo quien se compromete consigo mismo puede luego sostener compromisos con otros sin perderse, sin vaciarse, sin sacrificar su esencia, y ese es el verdadero acto de valentía, apostar por vos, creer en vos, invertir en vos, aun cuando todo a tu alrededor te diga que no, aun cuando tu mente intente sabotearte, aun cuando las circunstancias no sean las ideales, porque las condiciones nunca van a ser perfectas, nunca va a haber un momento mágico donde todo se alinee solo. Porque el verdadero momento perfecto es el que decidís crear cuando te animás a empezar, cuando elegís avanzar. Cuando elegís ser protagonista, hoy es ese día, hoy es ese momento, hoy es cuando empezás a honrarte, a priorizarte, a comprometerte, y no con grandes promesas vacías, sino con actos pequeños pero consistentes, con decisiones diarias que suman, con pasos que parecen insignificantes pero que en su repetición construyen tu nueva realidad, porque reinventarte mentalmente no es un evento único, es un proceso continuo. Es un camino que se recorre todos los días con paciencia, con perseverancia, con amor, así que hoy te invito a escribir tu compromiso, a dejarlo claro, a decirte en voz alta, me elijo, me cuido, me respeto, me comprometo conmigo mismo, y no importa cuánto tarde, no importa cuántas veces caiga, no importa cuántas veces dude, siempre voy a volver a elegirme, siempre voy a volver a empezar, siempre voy a volver a intentarlo, porque merezco vivir la vida que sueño, porque merezco ser mi mejor versión, porque merezco honrar el potencial que llevo dentro, y ese merecimiento solo se hace realidad a través de
Mi compromiso. Capítulo 4. Romper con las viejas creencias. Romper con las viejas creencias no es solo cuestionar lo que pensabas, es atreverte a destruir los cimientos sobre los que construiste tu identidad. Es mirar de frente esas ideas que llevas repitiendo toda tu vida y preguntarte si realmente son tuyas o si simplemente las adoptaste porque alguien te las dijo, porque la sociedad las impuso, porque el entorno las reforzó, porque era más fácil creerlas que desafiarlas, porque era más cómodo seguirlas que romperlas, y cuando empezás ese proceso de cuestionamiento descubrís que mucho de lo que diste por cierto en realidad no lo era, que muchas de esas frases que te repetiste como mantras fueron en realidad cárceles mentales, barreras invisibles que te impidieron avanzar, límites que no venían de afuera sino de adentro, y darte cuenta de eso duele, porque implica reconocer que parte de lo que fuiste fue una construcción basada en miedos, en inseguridades, en condicionamientos, pero también es liberador, porque si lo que creías no era una verdad absoluta, entonces podés elegir creer otra cosa, podés reescribir las reglas, podés cambiar el guión, podés elegir qué narrativas querés seguir alimentando y cuáles vas a dejar morir. Porque las creencias no son solo ideas sueltas, son filtros a través de los cuales interpretas el mundo, son lentes que colorean tu realidad, son el mapa con el que navegas la vida, y si ese mapa está desactualizado, si ese mapa es incompleto, si ese mapa tiene errores, vas a seguir perdiéndote, vas a seguir caminando en círculos, vas a seguir tropezando con las mismas piedras, y por eso es tan importante actualizar tus creencias, revisarlas, confrontarlas, porque no podés llegar a un destino nuevo con las mismas coordenadas viejas, no podés construir una nueva versión de vos mismo usando las mismas herramientas que te mantuvieron estancado, no podés expandirte si seguís aferrado a pensamientos limitantes, y romper con esas creencias no es un acto puntual, es una batalla constante, es un ejercicio diario de observarte, de escucharte, de preguntarte, ¿esto que creo me acerca o me aleja de quien quiero ser? ¿Esto que pienso me empodera o me debilita? ¿Esto que me digo me impulsa o me detiene? Porque solo haciéndote esas preguntas podés empezar a elegir conscientemente tus pensamientos, y solo eligiendo conscientemente tus pensamientos podés empezar a dirigir tu vida. Romper con las viejas creencias también significa incomodarte, porque implica salir de la zona conocida, porque implica soltar certezas, porque implica caminar sin garantías, porque implica mirar hacia adentro y aceptar que no todo lo que heredaste mentalmente te sirve, y eso puede generar miedo, puede generar resistencia, puede generar culpa, porque muchas de esas creencias vienen de personas que amás, de historias familiares, de tradiciones culturales, y cuestionarlas puede sentirse como una traición, pero no lo es, porque no estás rechazando a las personas, estás eligiendo lo que te hace bien, estás priorizando tu crecimiento, estás honrando tu autenticidad, y eso es un acto de amor propio profundo. Porque nadie más va a vivir las consecuencias de tus creencias salvo vos, nadie más va a cargar con las limitaciones de tus pensamientos salvo vos, nadie más va a sufrir los efectos de tus patrones salvo vos, y si sos vos el que va a vivir con eso, entonces también sos vos el que tiene el derecho y el deber de elegir qué pensamientos merecen seguir habitándote, y romper con las viejas creencias no significa que dejes de tener miedo, significa que no dejas que ese miedo te paralice, significa que elegís actuar a pesar del miedo. Significa que elegís dar un paso aunque la incertidumbre te acompañe, porque si esperas a no tener miedo nunca vas a avanzar, porque el miedo no desaparece antes de actuar, el miedo se transforma mientras actúas. Y cuanto más avanzas más pequeño se hace, porque te das cuenta de que muchas de esas creencias que parecían gigantes eran solo sombras proyectadas por tu mente, ilusiones que se desmoronan cuando las enfrentás, fantasmas que se disipan cuando los iluminás con tu acción, y ahí entendés que el poder de tus creencias no está en su verdad sino en la fuerza que les das al seguir creyéndolas, porque una creencia solo tiene poder si vos se lo otorgas. Una creencia solo gobierna tu vida si vos la alimentás, una creencia solo te limita si vos la aceptás sin cuestionarla, y cuando empezás a elegir nuevas creencias. Cuando empezás a alimentar pensamientos más expansivos, cuando empezás a construir narrativas que te potencien, tu realidad empieza a transformarse, porque la mente es el punto de partida de todo cambio. Hoy quiero invitarte a escribir las creencias que te están limitando, quiero que pongas en papel esas frases que repetís en silencio, esas ideas que aparecen cada vez que querés intentar algo nuevo, esas excusas disfrazadas de verdades que usás para no actuar, y quiero que las mires una por una y te preguntes, ¿de dónde viene esto? ¿Quién me dijo esto? ¿Es realmente cierto? Me sirve seguir creyendo esto, porque en ese ejercicio de cuestionamiento ya estás empezando a romper el ciclo, ya estás abriendo una grieta en ese muro mental, ya estás dándole espacio a una nueva perspectiva, y ese pequeño espacio es todo lo que necesitas para empezar a construir una nueva mentalidad,
porque la mente es plástica, la mente es maleable, la mente cambia cuando elegís nutrirla de forma diferente, y cuando nutrís tu mente con pensamientos más poderosos, más amorosos, más valientes, todo a tu alrededor empieza a alinearse con esa nueva frecuencia. Romper con las viejas creencias es el inicio de tu verdadera libertad, porque no hay libertad externa si no hay libertad interna, no hay cambio afuera si no hay transformación adentro, no hay vida nueva si no hay mente nueva. Y esa mente nueva no se consigue de la noche a la mañana, se construye día tras día, pensamiento tras pensamiento, elección tras elección, así que hoy elegí conscientemente qué pensamientos vas a seguir cultivando. Elegí conscientemente qué ideas merecen seguir viviendo en vos, elegí conscientemente qué creencias vas a transformar, porque tu mente es tu terreno más sagrado, porque tu mente es el espacio donde empieza todo, porque tu mente es el escenario donde se juega tu destino. Y ese destino solo puede cambiar cuando cambias las creencias que lo sostienen. Capítulo 5. La importancia del diálogo interno. La importancia del diálogo interno es algo que solemos subestimar, pero que en realidad moldea cada aspecto de nuestra vida, porque la manera en que nos hablamos a nosotros mismos determina cómo nos sentimos, cómo actuamos, cómo interpretamos lo que nos pasa, y muchas veces no somos conscientes de las palabras que usamos en nuestra mente, de las frases automáticas que repetimos sin detenernos a analizarlas, de esas voces internas que nos acompañan desde hace años y que operan como un fondo sonoro constante, y cuando empezamos a prestar atención a ese diálogo nos damos cuenta de que muchas veces no nos hablamos con amor, no nos hablamos con compasión, no nos hablamos con paciencia, sino que somos nuestros peores críticos, somos nuestros jueces más duros, somos los primeros en castigarnos, en reprocharnos, en minimizar nuestros logros. Y esa voz interna que debería ser nuestra aliada termina siendo un obstáculo invisible, una fuente de autoboicot que sabotea nuestro crecimiento sin que nos demos cuenta, porque si cada día te repetís que no podés, que no sos suficiente, que no mereces, que es demasiado difícil, tu mente lo empieza a creer, tu cuerpo lo empieza a sentir, tus acciones empiezan a alinearse con esas palabras, porque el lenguaje no solo describe la realidad, también la crea, y si las palabras que usás para hablarte son limitantes, negativas, destructivas, esa será la realidad que vas a reforzar. Por eso es tan importante empezar a observar cómo te hablas, cómo te tratás, qué tono tiene tu diálogo interno, porque ese tono refleja el nivel de amor propio que cultivas, y si ese tono está cargado de desprecio, de exigencia extrema, de desprecio, de autocrítica constante, eso no te va a motivar, eso no te va a impulsar, eso solo va a aumentar tu sensación de insuficiencia. Y no importa cuánto logres afuera si adentro seguís repitiendo que no es suficiente, porque ningún éxito externo puede llenar el vacío que deja una voz interna destructiva, ningún reconocimiento externo puede equilibrar una relación interna basada en el desprecio. Ningún aplauso puede silenciar la crítica interna si no elegís conscientemente cambiar esa voz, porque el diálogo interno no se cambia solo con afirmaciones sueltas, no se cambia solo con repetir frases positivas sin sentirlas, se cambia observando, cuestionando, eligiendo nuevas palabras, nuevas narrativas, nuevas formas de hablarte, y eso es un proceso, un ejercicio que requiere constancia, paciencia, intención. La importancia del diálogo interno también radica en que esa voz interna es la primera que escuchás cada mañana y la última que escuchás cada noche, es la compañía más constante que tenés. Es la conversación más influyente que existe, porque podés alejarte de personas tóxicas, podés evitar entornos negativos, pero no podés escapar de tu propia mente, no podés huir de vos mismo. No podés apagar esa voz si no la transformás, y por eso el trabajo más profundo, más radical, más transformador es aprender a convertir esa voz en una aliada, en una amiga, en una compañera que te sostenga en vez de que te derrumbe, en una guía que te impulse en vez de que te frene, en una fuerza que te recuerde tu valor en vez de que te lo cuestione, porque esa voz interna no desaparece, siempre va a estar ahí, y la pregunta no es si va a hablarte o no, sino que va a decirte, con qué tono va a decirlo. ¿Qué mensaje va a repetirte? Y ahí está tu poder, en elegir conscientemente qué mensajes vas a cultivar. ¿Qué historias vas a reforzar? ¿Qué palabras vas a sembrar? Porque la mente es como un jardín, y cada pensamiento es una semilla, y si solo sembras pensamientos de duda, de miedo, de crítica, de desvalorización, eso es lo que va a crecer, eso es lo que va a florecer, eso es lo que va a invadir tu espacio mental. Pero si elegís sembrar pensamientos de confianza, de amor propio, de compasión, de gratitud, poco a poco ese jardín interno empieza a transformarse, y la transformación no es instantánea, no es mágica, no es lineal, pero cada pequeña elección suma, cada palabra amorosa cuenta, cada acto de compasión hacia vos mismo construye un cimiento nuevo, y cuando tu diálogo interno empieza a reflejar más amor, más aceptación, más paciencia,
empezás a sentirte diferente, empezás a actuar diferente, empezás a proyectar una energía diferente, y esa energía transforma no solo tu mundo interno sino también tu mundo externo, porque el cambio empieza adentro y se expande hacia afuera. Hoy quiero invitarte a escuchar tu diálogo interno como si escucharas a alguien muy querido hablándote. Quiero que imagines que esa voz interna es la voz de un niño, de tu mejor amigo, de alguien que amas profundamente. Y quiero que observes si le hablarías con las mismas palabras, con el mismo tono, con las mismas críticas, con las mismas exigencias, porque muchas veces somos más compasivos con los demás que con nosotros mismos. Muchas veces perdonamos más rápido a otros que a nosotros mismos. Muchas veces alentamos a otros mientras nos derrumbamos en silencio, y si querés construir una mentalidad fuerte, resiliente, amorosa, tenés que empezar por cambiar esa voz interna, por suavizar ese tono, por reemplazar esas críticas por palabras de aliento, por transformar esas frases limitantes en frases que te empoderen, porque no podés avanzar si cada paso está acompañado de un reproche. No podés crecer si cada intento viene seguido de una desvalorización, no podés soñar si cada ilusión es aplastada por tu propio escepticismo. La importancia del diálogo interno también está en que es la base de tu relación contigo mismo, y la relación que tengas con vos mismo determina la calidad de todas tus demás relaciones, porque si internamente no te tratás con amor, con respeto, con aceptación, eso se va a reflejar en cómo permitís que otros te traten, en los límites que pones o que no pones, en las dinámicas que aceptás, en las situaciones que tolerás, y por eso cambiar el diálogo interno no es solo un acto individual, es un acto que impacta todas las áreas de tu vida, todas tus conexiones, todas tus decisiones, porque cuando empezás a hablarte mejor, empezás a elegir mejor, empezás a esperar mejor, empezás a construir vínculos más sanos, más auténticos, más alineados con tu valor, y eso transforma profundamente tu experiencia de vida. Así que hoy elegí conscientemente una palabra más amable, elegí conscientemente un pensamiento más compasivo, elegí conscientemente un mensaje más amoroso, y repetilo, y reforzalo, y sostenelo, porque la transformación empieza con una elección, porque tu mente es tu templo, porque tu diálogo interno es el eco que resuena en ese templo, y ese eco puede elevarte o puede hundirte, puede sanarte o puede lastimarte, puede liberarte o puede encadenarte, y la elección siempre está en vos. Capítulo 6. La disciplina emocional como herramienta de transformación. La disciplina emocional como herramienta de transformación es una de las claves más poderosas y menos comprendidas en el camino de reinventarte mentalmente, porque solemos asociar la disciplina con hábitos externos, con rutinas visibles, con compromisos medibles, pero pocas veces la asociamos con la gestión de nuestras emociones, con la capacidad de sostenernos internamente incluso cuando las circunstancias externas no acompañan, porque la disciplina emocional no se trata de reprimir lo que sentimos ni de forzarnos a una positividad tóxica que ignora nuestras emociones, sino de aprender a navegar nuestras emociones con madurez, con conciencia, con responsabilidad, entendiendo que sentir no significa dejarse arrastrar sin límites, que atravesar no significa quedarse estancado, que validar nuestras emociones no significa que ellas dicten nuestras acciones, porque la verdadera disciplina emocional radica en aprender a elegir nuestra respuesta ante lo que sentimos, en reconocer que no siempre podemos controlar lo que surge en nuestro mundo interno, pero siempre podemos decidir qué hacemos con eso, cómo lo canalizamos, cómo lo integramos, cómo lo transformamos. La disciplina emocional es lo que nos permite no reaccionar impulsivamente ante cada estímulo, no dejarnos consumir por cada emoción pasajera, no permitir que un mal día destruya todo nuestro progreso, no permitir que un momento de enojo sabotee relaciones importantes, no permitir que una sensación de miedo paralice nuestros sueños, porque la disciplina emocional nos entrena para sostenernos, para autorregularnos, para no depender de la validación externa, para no vivir a merced de los altibajos emocionales que la vida inevitablemente trae, porque la vida siempre va a tener momentos de incertidumbre, siempre va a haber desafíos, siempre va a haber frustraciones, y si no cultivamos esa fortaleza interna, si no desarrollamos esa capacidad de sostenernos a pesar de las tormentas, vamos a vivir siendo marionetas de nuestras emociones, saltando de la euforia a la desesperación, del entusiasmo al abatimiento, del amor propio al desprecio personal en cuestión de horas, y eso nos desgasta, eso nos confunde, eso nos debilita. Por eso la disciplina emocional no es un lujo, no es algo accesorio, es una necesidad si querés reinventarte mentalmente, porque reinventarte implica atravesar incomodidades, implica enfrentarte a patrones viejos, implica sostener nuevas creencias aunque al principio no se sientan naturales, implica mantenerte firme en tus decisiones incluso cuando el entorno no las apruebe, implica seguir avanzando aunque no veas resultados inmediatos. Y todo eso requiere una gestión emocional consciente, una voluntad entrenada, una mente enfocada,
porque si no trabajas esa disciplina interna, cualquier obstáculo va a parecerte insuperable, cualquier crítica va a derrumbarte, cualquier error va a sentirse como un fracaso definitivo, y no vas a tener las herramientas para levantarte, para ajustarte, para seguir. La disciplina emocional también es la que nos ayuda a no caer en la trampa de justificar todo en nuestras emociones, porque aunque validar lo que sentimos es fundamental, también es fundamental no usar esas emociones como excusa para no actuar, para no esforzarnos, para no salir de nuestra zona de confort, porque muchas veces nos decimos no me siento motivado, no tengo ganas, no estoy inspirado y dejamos que esas emociones nos definan, dejamos que ese estado momentáneo determine nuestras acciones, y así pasan los días, las semanas, los meses, esperando un impulso externo que nos saque de la inercia, sin darnos cuenta de que la verdadera transformación empieza cuando elegimos actuar incluso sin ganas, cuando elegimos mantenernos fieles a nuestros compromisos aunque la emoción inicial haya desaparecido, cuando elegimos priorizar lo que queremos construir a largo plazo por encima de las gratificaciones inmediatas, porque esa es la verdadera disciplina, hacer lo que hay que hacer. Incluso cuando no tenemos ganas de hacerlo, sostener nuestras decisiones incluso cuando la emoción inicial se desvanece, comprometernos con nuestro crecimiento incluso cuando la motivación no está. La disciplina emocional también nos permite separar lo que sentimos de lo que somos, porque muchas veces confundimos una emoción momentánea con una identidad permanente, y si sentimos miedo nos decimos soy cobarde, si sentimos tristeza nos decimos soy débil, si sentimos enojo nos decimos soy una mala persona, y eso nos encierra en etiquetas limitantes que refuerzan creencias negativas, pero la verdad es que una emoción no te define, una emoción no determina tu esencia, una emoción es solo un estado transitorio, es una señal, es un mensaje, y la disciplina emocional nos ayuda a escuchar ese mensaje sin identificarnos completamente con él, nos ayuda a mirar la emoción con perspectiva, a preguntarnos qué nos quiere mostrar, qué nos está diciendo, que necesitamos aprender de ella, sin quedar atrapados en ella, sin perder nuestra capacidad de elección, porque la emoción aparece, pero la acción la elegís vos. La emoción surge, pero la respuesta la decidís vos, y ahí está tu poder. La disciplina emocional también es clave para aprender a sostener el proceso de transformación, porque cuando decidís reinventarte mentalmente vas a encontrarte con momentos en los que vas a querer rendirte, momentos en los que vas a sentir que no avanzás, momentos en los que vas a cuestionarte si vale la pena, momentos en los que vas a extrañar tu zona de confort aunque te doliera, momentos en los que vas a dudar de tu capacidad, momentos en los que los viejos hábitos van a parecer más fáciles, más tentadores, más seguros, y si no cultivas esa disciplina emocional, si no fortaleces tu capacidad de mantenerte firme a pesar de esas emociones, vas a retroceder, vas a sabotearte, vas a abandonar, porque la transformación no es lineal, no es cómoda, no es inmediata, y requiere sostenerte incluso cuando no ves resultados, requiere confiar en el proceso incluso cuando el progreso no es visible, requiere mantener la visión incluso cuando las emociones negativas intentan nublarla. La disciplina emocional también implica aprender a regular nuestras reacciones en los vínculos, porque muchas veces proyectamos nuestras emociones no procesadas en las personas que nos rodean, descargamos nuestras frustraciones, nuestros miedos, nuestras inseguridades en quienes más amamos, y eso lastima las relaciones, eso genera conflictos, eso alimenta dinámicas tóxicas, y la disciplina emocional nos ayuda a pausar, a respirar, a preguntarnos si lo que estamos por decir o hacer surge desde una emoción momentánea o desde un lugar consciente, si esa reacción va a construir o va a destruir, si ese impulso va a acercarnos o va a alejarnos, y esa pausa es oro. Esa pausa es la diferencia entre repetir un patrón o elegir algo nuevo, entre reaccionar o responder, entre herir o sanar, y esa capacidad de pausar, de elegir, de regular, también es disciplina, también es parte del crecimiento emocional, también es parte de reinventarte mentalmente. Por eso hoy quiero invitarte a mirar tu relación con tus emociones no como una lucha, no como una batalla, sino como un vínculo que podés nutrir, que podés transformar, que podés fortalecer, entendiendo que la disciplina emocional no significa controlar cada emoción ni negarlas ni eliminarlas, sino aprender a convivir con ellas sin que te dominen, sin que definan tus acciones, sin que secuestren tu claridad, porque cuando aprendes a sostenerte emocionalmente, cuando desarrollas esa capacidad de navegar tus emociones sin hundirte, cuando elegís conscientemente tu respuesta incluso en medio del caos, descubrís un nivel de libertad interna que ningún estímulo externo puede darte, descubrís una fortaleza que estaba dormida, descubrís un poder interno que transforma no solo tu mente, sino tu vida entera. Capítulo 7. La clave de la resiliencia ante la adversidad. La resiliencia es una de las cualidades más poderosas y necesarias cuando buscamos reinventarnos mentalmente, porque nos enfrenta directamente a la adversidad, a las dificultades, a las situaciones que no podemos controlar,
pero también nos ofrece la capacidad de levantarnos una y otra vez, de aprender de cada golpe, de cada caída, de cada fracaso. Sin resiliencia, el camino hacia el cambio personal puede volverse abrumador, puede parecernos imposible, porque todos enfrentamos dificultades, todos tenemos momentos de desilusión, todos atravesamos fracasos. Y si no somos capaces de adaptarnos, de transformar esa adversidad en aprendizaje, de seguir adelante incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra, la vida se convierte en una sucesión de obstáculos insuperables, y eso nos limita, nos frustra, nos impide avanzar. La resiliencia no es algo con lo que nacemos, no es un rasgo de personalidad fija, no es algo que se nos da al azar, sino que es una habilidad que se cultiva, que se fortalece con el tiempo, con la práctica, con las experiencias vividas, y es en esos momentos difíciles cuando podemos elegir si nos dejamos consumir por la tristeza, la desesperanza o la rabia, o si optamos por ver las dificultades como oportunidades de crecimiento, como lecciones de vida, como recordatorios de nuestra fortaleza interna, porque la adversidad no es lo que nos define, lo que nos define es cómo respondemos a ella, cómo elegimos pararnos nuevamente, cómo transformamos el dolor en sabiduría, el fracaso en motivación, la frustración en claridad, y es en esos momentos de dificultad cuando se forjan los cambios más profundos, cuando se revela la verdadera esencia de nuestra capacidad de resiliencia. Cada vez que enfrentamos un reto, un obstáculo, una situación que nos desafía, tenemos dos opciones: podemos dejarnos arrastrar por la corriente, podemos sucumbir a la desesperación y quedarnos atrapados en el sufrimiento, o podemos tomar el control, podemos ver ese reto como una oportunidad para descubrir nuevas fortalezas en nosotros mismos, para aprender a manejarnos con mayor flexibilidad, para encontrar en nuestra adversidad una fuente de impulso que nos permita ir más allá de lo que creíamos posible. La resiliencia no significa no sentir dolor, no significa no atravesar momentos difíciles, no significa no experimentar miedo o incertidumbre, sino que significa ser capaz de atravesar esas emociones sin quedarnos atrapados en ellas, sin permitir que nos definan, sin dejar que nos destruyan, porque las emociones difíciles son transitorias, pero si nos identificamos con ellas, si les damos poder, si les damos la autoridad de definir nuestra vida, eso es lo que nos mantiene estancados. Es común que, cuando atravesamos situaciones complicadas, nos sintamos derrotados, nos sintamos perdidos, nos sintamos como si todo estuviera fuera de nuestro control, y eso es totalmente normal, porque la adversidad trae consigo una sensación de vulnerabilidad, de inseguridad, de fragilidad, pero ahí radica el verdadero desafío, no es evitar esas emociones, no es tratar de hacerlas desaparecer, sino aprender a convivir con ellas, aprender a estar presentes con nuestra vulnerabilidad, aprender a ser amables con nosotros mismos en los momentos difíciles, aprender a darnos espacio para sentir sin perder nuestra capacidad de seguir adelante. La resiliencia es justamente esa capacidad de hacer frente a las adversidades con un corazón valiente, con una mente firme, con una voluntad de seguir creciendo a pesar del dolor, porque cada experiencia difícil tiene un propósito si estamos dispuestos a verlo, porque cada caída nos enseña algo valioso sobre nosotros mismos, sobre lo que somos capaces de superar, sobre lo que aún no hemos descubierto en nuestro interior. El camino hacia la resiliencia también pasa por el autoconocimiento, porque cuanta más conocemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras emociones, nuestros límites, más fáciles serán los momentos difíciles, porque sabremos cómo actuar ante ellos, sabremos qué herramientas tenemos para salir adelante, sabremos qué recursos internos podemos activar, qué habilidades debemos fortalecer. Y por eso el autoconocimiento es un aliado esencial en la construcción de la resiliencia, porque si no sabemos quiénes somos, qué necesitamos, qué nos hace fuertes, qué nos derrumba, no vamos a poder reconocer esas capacidades cuando lleguen los tiempos difíciles, no vamos a saber cómo salir de una situación difícil, no vamos a saber cómo renovarnos después de una crisis. La resiliencia también se construye con el tiempo, no es algo que se consiga de un día para otro, no es algo que se aprende de manera instantánea, sino que se va cultivando con cada desafío superado, con cada momento difícil atravesado, con cada vez que elegimos seguir a pesar de las circunstancias. Cada vez que atravesamos un desafío y decidimos no rendirnos, estamos fortaleciendo nuestra resiliencia, estamos reforzando nuestra capacidad para enfrentarnos a lo inesperado, para adaptarnos a lo que la vida nos presente, y esto es un proceso constante, porque la vida siempre tendrá momentos difíciles, pero lo que cambia es nuestra capacidad para enfrentarlos, para gestionarlos, para aprender de ellos, y eso es lo que marca la diferencia entre quien se queda atrapado en la adversidad y quien sigue avanzando con mayor fuerza, con mayor claridad. Al mismo tiempo, la resiliencia también nos enseña a ser pacientes, a entender que todo proceso tiene un tiempo, que todo cambio requiere su propio espacio, que no podemos apresurar el proceso de sanación, de crecimiento, de transformación, porque todo tiene su ritmo,
y la adversidad también tiene un ciclo, y aunque no podamos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos, cómo nos adaptamos, cómo utilizamos esa experiencia para fortalecernos, porque la resiliencia no es solo la capacidad de enfrentar lo malo, sino también la capacidad de aprovechar lo bueno, de ver las oportunidades donde otros solo ven obstáculos, de encontrar luz en medio de la oscuridad. Por eso, cuando te enfrentes a los momentos difíciles, quiero que recuerdes que tu resiliencia no depende de evitar el dolor, sino de aprender a convivir con él, de aprender a darle un nuevo significado, de aprender a transformar la adversidad en una fuente de crecimiento, porque tú eres más fuerte de lo que piensas, porque tienes dentro de ti una capacidad infinita para superar lo que sea que la vida te presente, porque dentro de ti ya hay una resiliencia dormida que solo espera ser despertada. Y ese despertar empieza en el momento en que decides no rendirte, en el momento en que decides seguir adelante, en el momento en que decides creer que, pase lo que pase, siempre hay un camino hacia la luz. Capítulo 8. El poder de las creencias limitantes y cómo transformarlas. Las creencias limitantes son uno de los obstáculos más sutiles, pero poderosos, que enfrentamos cuando decidimos reinventarnos mentalmente. Estas creencias son pensamientos, patrones o percepciones que, en algún momento de nuestra vida, adoptamos como verdades absolutas sobre nosotros mismos, sobre el mundo o sobre los demás, y que terminan limitando nuestra capacidad de avanzar, de crecer, de alcanzar nuestro potencial. Son como muros invisibles que nos rodean, que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos el éxito, que no podemos cambiar, que nuestras circunstancias nos definen, y, en la mayoría de los casos, esas creencias no son ni verdaderas ni objetivas, sino que son producto de experiencias pasadas, de influencias externas, de traumas o de inseguridades que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Estas creencias limitantes se instalan en nuestra mente de manera tan sutil que, muchas veces, ni siquiera somos conscientes de que las tenemos. Las repetimos una y otra vez en nuestro interior, hasta que se convierten en una especie de verdad inquebrantable que guía nuestras decisiones, nuestra forma de ver el mundo, nuestras relaciones, nuestras oportunidades, sin cuestionarlas. Y lo peor de todo es que, al ser creencias limitantes, nos impiden tomar acción, nos frenan ante los desafíos, nos hacen dudar de nuestra capacidad, y cuando estamos atrapados en ellas, no podemos ver más allá de lo que creemos que es posible. El primer paso para superar las creencias limitantes es identificarlas. Para hacer esto, es importante tomarte el tiempo de reflexionar sobre las historias que te cuentas a ti mismo, sobre las creencias que tienes sobre lo que puedes lograr, sobre lo que mereces o sobre lo que te impide avanzar. Pregúntate a ti mismo, ¿qué me he dicho a lo largo de mi vida que me ha mantenido en este lugar? ¿Qué pensamientos recurrentes tengo cuando enfrento un desafío o una nueva oportunidad? ¿Qué creencias sobre mí mismo limitan mi capacidad de crecer o de lograr lo que quiero? Identificar esas creencias es un primer paso fundamental, porque al reconocerlas podemos empezar a cuestionarlas y a desafiarlas. Las creencias limitantes no se forman por una única experiencia negativa, sino por un patrón de pensamientos repetidos. Tal vez, en tu infancia, alguien te dijo que no serías capaz de alcanzar ciertas metas, o tal vez experimentaste un fracaso que marcó profundamente tu autopercepción, o quizás te enseñaron a vivir bajo ciertas expectativas que ya no te sirven, y esas experiencias, al no ser cuestionadas, fueron internalizadas y se convirtieron en creencias limitantes. Una de las características de estas creencias es que parecen ser absolutas, que parecen ser verdades incuestionables. Nos dicen, no soy capaz de hacer esto, no merezco ser feliz, esto no es para mí, pero estas son solo historias que hemos aceptado como ciertas sin darnos cuenta de que tenemos el poder de reescribirlas. Una vez que hemos identificado nuestras creencias limitantes, el siguiente paso es cuestionarlas. Para hacer esto, necesitamos ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos, ¿es esta creencia realmente cierta? ¿Tengo evidencia sólida que respalde esta creencia o está basada en suposiciones, en miedos o en experiencias pasadas? Es importante recordar que las creencias no son hechos, son solo interpretaciones de la realidad y como tales, podemos cambiarlas. Al cuestionarlas, empezamos a verlas por lo que son, construcciones mentales que no tienen el poder de definirnos, a menos que decidamos seguir creyendo en ellas. Aquí es donde entra el poder de la reprogramación mental, el proceso de reemplazar esas creencias limitantes con creencias potenciadoras. Reprogramar nuestra mente implica comenzar a pensar de manera diferente, a adoptar pensamientos que nos empoderen, que nos alienten a avanzar, que nos ayuden a ver las oportunidades en lugar de los obstáculos. Por ejemplo, si tu creencia limitante es no soy lo suficientemente bueno, puedes reemplazarla por tengo el poder de aprender y mejorar cada día. Si crees que no merezco el éxito,
puedes transformarlo en tengo derecho a alcanzar mis metas y vivir la vida que deseo. Es un proceso que requiere paciencia, porque las creencias limitantes no desaparecen de inmediato, pero con el tiempo, con la repetición de nuevas creencias más saludables, comenzamos a construir una mentalidad más abierta, más positiva, más empoderada. Otro aspecto clave para transformar las creencias limitantes es el entorno en el que nos desenvolvemos. Si seguimos rodeados de personas que refuerzan nuestras creencias negativas, que nos dicen que no podemos, que nos hacen sentir pequeños o incapaces, es muy difícil cambiar esas creencias por otras más positivas. El entorno juega un papel fundamental en nuestro proceso de transformación, porque nuestras creencias no solo se forman dentro de nuestra mente, sino también por las influencias externas que tenemos, ya sean familiares, amigos, colegas o incluso la sociedad en general. Si estamos rodeados de personas que constantemente nos dicen que no somos suficientes o que nuestras ideas son imposibles, esas creencias limitantes se refuerzan aún más. Por eso es tan importante rodearnos de personas que nos apoyen, que nos alienten, que nos desafíen a ser mejores, que nos ayuden a construir nuevas creencias. A veces, eso significa alejarnos de relaciones tóxicas o de personas que no están alineadas con nuestro crecimiento y buscar espacios donde podamos encontrar inspiración, motivación y crecimiento. Las comunidades de apoyo, los mentores, los amigos que comparten nuestra visión pueden ser clave para ayudarnos a transformar nuestras creencias limitantes, porque nos muestran que lo que pensamos sobre nosotros mismos no siempre es cierto y nos invitan a ver nuestro potencial de una manera más amplia, más realista. El último paso para transformar las creencias limitantes es la acción. Las creencias no se cambian solo con pensamiento positivo o con afirmaciones, sino con actos concretos que desafíen esas creencias. Si creemos que no somos capaces de hacer algo, la única manera de demostrar lo contrario es intentarlo, es dar pequeños pasos hacia la meta, es probar, experimentar, fallar y volver a intentar, porque la acción es la prueba de que nuestras creencias no tienen la última palabra. Cada vez que tomamos acción en contra de una creencia limitante, estamos demostrando que podemos ir más allá de lo que pensábamos posible, y con cada pequeño éxito, esas creencias se debilitan, hasta que finalmente desaparecen. Transformar nuestras creencias limitantes no es un proceso instantáneo, pero es uno de los cambios más liberadores que podemos hacer en nuestro camino hacia la reinvención mental. Cuando somos capaces de dejar ir esas creencias que nos limitan, cuando comenzamos a pensar en grande, a soñar sin restricciones, a creer en nuestro propio poder, entonces nuestra vida empieza a transformarse de manera radical. Las posibilidades se abren ante nosotros, las oportunidades comienzan a fluir, y nos damos cuenta de que somos mucho más capaces de lo que alguna vez imaginamos. Pero todo comienza con la decisión de cuestionar lo que creemos sobre nosotros mismos, con la voluntad de desafiar esos pensamientos limitantes y reemplazarlos por otros que nos permitan crecer y avanzar. Capítulo 9. La importancia del enfoque en la mentalidad de crecimiento. El concepto de mentalidad de crecimiento, introducido por la psicóloga Carol Dweck, es uno de los principios fundamentales cuando hablamos de reinventarnos mentalmente. Este enfoque se basa en la idea de que nuestras habilidades, talentos y capacidades no son fijas, sino que pueden desarrollarse a través del esfuerzo, la dedicación y el aprendizaje constante. En otras palabras, una persona con una mentalidad de crecimiento cree que tiene la capacidad de mejorar, de aprender nuevas habilidades, de superar desafíos y de transformarse a lo largo del tiempo, independientemente de las dificultades que pueda encontrar en su camino. Este tipo de mentalidad se opone a la mentalidad fija, que es la creencia de que nuestras habilidades y talentos son innatos y no se pueden cambiar. El cambio hacia una mentalidad de crecimiento es uno de los mayores catalizadores para la transformación personal, porque nos permite ver las dificultades como oportunidades, los fracasos como lecciones y los obstáculos como escalones hacia el éxito. En lugar de rendirnos ante los primeros signos de dificultad, adoptamos una actitud de perseverancia, sabiendo que cada intento nos acerca más a nuestro objetivo, que cada error es simplemente una oportunidad para aprender algo nuevo. Esto es crucial cuando hablamos de reinventarse mentalmente, porque el proceso de cambio personal no es lineal, está lleno de altibajos, de momentos de incertidumbre, de pruebas que pueden desanimarnos. Pero con una mentalidad de crecimiento, vemos esos momentos como parte del proceso, como oportunidades para fortalecer nuestro carácter y nuestras habilidades. Una de las claves de la mentalidad de crecimiento es la aceptación del fracaso como parte esencial del aprendizaje. En una cultura donde a menudo se celebra el éxito y se oculta el fracaso, aprender a ver el fracaso desde una perspectiva diferente puede ser liberador. El fracaso no es el final del camino, ni es un reflejo de nuestra incapacidad, sino que es simplemente un paso en el proceso de aprendizaje. Cuando entendemos que el fracaso no es algo personal,
sino una oportunidad para adquirir conocimiento y mejorar, nos liberamos del miedo al error y podemos avanzar con mayor confianza hacia nuestros objetivos. Este cambio de perspectiva es fundamental para cualquier persona que quiera reinventarse mentalmente, porque elimina el miedo y la vergüenza asociados con los fracasos pasados y permite abrazar el proceso de crecimiento con apertura y curiosidad. La mentalidad de crecimiento también está íntimamente relacionada con la idea de la resiliencia, que hemos explorado en capítulos anteriores. Si tenemos una mentalidad de crecimiento, podemos enfrentar las adversidades con la certeza de que, al final, todo contribuye a nuestro crecimiento. Cuando nos encontramos con dificultades, en lugar de pensar no puedo hacer esto, comenzamos a pensar todavía no puedo hacerlo, pero lo lograré si sigo intentándolo, o esto es difícil, pero cada vez que lo intento aprendo algo nuevo. Este enfoque transforma las barreras en oportunidades, el cansancio en impulso y el miedo en motivación. Al adoptar esta mentalidad, somos capaces de adaptarnos a nuevas circunstancias, aprender de nuestras experiencias y continuar avanzando, sin importar lo que el camino nos depare. Sin embargo, adoptar una mentalidad de crecimiento no significa que todo será fácil o que el proceso de reinvención será inmediato. Requiere paciencia, autocompasión y, sobre todo, constancia. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, y la reinvención mental es un viaje que puede tomar tiempo. A lo largo del camino, tendremos días en los que nos sintamos desmotivados, dudemos de nuestra capacidad y nos preguntemos si estamos tomando el camino correcto. Pero en esos momentos es importante recordar que esos son solo obstáculos temporales, no son señales de que debemos rendirnos, sino de que estamos en el proceso de aprender y crecer. Una de las características más poderosas de la mentalidad de crecimiento es la creencia de que nunca dejamos de aprender. No importa cuántos años tengamos, cuántos logros hayamos alcanzado, siempre hay algo nuevo por descubrir, una habilidad nueva que podemos desarrollar, una forma diferente de abordar los problemas, una nueva lección que aprender. Esta mentalidad promueve un enfoque continuo hacia el crecimiento personal, alentándonos a salir de nuestra zona de confort, a experimentar cosas nuevas, a desafiar nuestras propias limitaciones y a mantener la curiosidad viva. La gente con mentalidad de crecimiento no ve el aprendizaje como algo que solo ocurre en la escuela o en la juventud, sino como una actividad constante que está presente en todos los aspectos de la vida. Además, la mentalidad de crecimiento también influye profundamente en nuestras relaciones con los demás. Las personas que adoptan esta mentalidad no solo se centran en su propio desarrollo, sino que también ven el potencial de crecimiento en las personas que los rodean. Están dispuestas a compartir lo que han aprendido, a apoyar a los demás en sus propios procesos de crecimiento y a celebrar los logros ajenos como si fueran propios. Esto crea una red de apoyo mutuo, donde todos pueden prosperar y avanzar juntos, donde la colaboración y la empatía son esenciales para el progreso. Cuando estamos rodeados de personas que también adoptan una mentalidad de crecimiento, es mucho más fácil mantenernos motivados, aprender de nuestros errores y seguir adelante, porque nos damos cuenta de que el éxito no es un juego de suma cero, sino que se puede compartir, aprender y disfrutar en comunidad. Para cultivar una mentalidad de crecimiento, es útil practicar la autorreflexión. Esto significa ser consciente de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, y cómo estos pueden estar limitando nuestra capacidad de crecer. Cada vez que te enfrentas a un desafío, haz una pausa y reflexiona sobre cómo estás respondiendo a la situación. ¿Estás viendo el obstáculo como algo insuperable? ¿O estás buscando formas de aprender de él? ¿Te sientes derrotado por un error? ¿O lo ves como una oportunidad para mejorar? La autorreflexión te ayuda a identificar los momentos en los que puedes estar atrapado en una mentalidad fija y te da la oportunidad de cambiar ese enfoque hacia uno más positivo y productivo. Otro aspecto importante para fomentar la mentalidad de crecimiento es rodearse de personas que fomenten esta actitud. El entorno tiene un impacto significativo en nuestra mentalidad. Si estamos rodeados de personas que valoran el esfuerzo, el aprendizaje continuo y la superación, es mucho más fácil adoptar estos mismos principios. Las personas que te rodean deben inspirarte a seguir aprendiendo, a desafiar